¿Cuántas veces puede una puerta cerrarse en tu cara antes de que dejes de llamar? Para Amara Diallo, la respuesta era simple, hasta que se abriera o la derribaras. A sus 35 años, con la piel del color de la caoba pulida y un cuerpo que desafiaba con orgullo los estrechos cánones de belleza que Madrid, como tantas otras capitales europeas, intentaba imponer, cada día era una nueva llamada, una nueva puerta. Su apartamento en Lavapiés, un crisol de culturas y aromas, era su santuario, un espacio donde los juicios rebotaban contra las paredes cubiertas de libros y telas senegalesas vibrantes, herencia de sus padres. Pero al cruzar el umbral hacia el exterior, el blindaje autoimpuesto a menudo se sentía dolorosamente fino. Esta mañana, el reflejo en el escaparate de una panadería le devolvió la imagen de una mujer envuelta en un abrigo oscuro, otra concesión al deseo de invisibilidad que tanto detestaba. Sus trenzas adornadas con hilos dorados recogidas en un moño alto, desafiando la gravedad y las miradas. Esta mañana, el reflejo en el escaparate de una panadería le devolvió la imagen de una mujer envuelta en un abrigo oscuro, otra concesión al deseo de invisibilidad que tanto detestaba, sus trenzas adornadas con hilos dorados recogidas en un moño alto. Se dirigía a una pequeña cafetería cerca de la Gran Vía para encontrarse con una posible fuente, una de esas migas de información que a veces, solo a veces, conducían a algo grande. Amara era periodista de investigación freelance, una profesión tan precaria como su equilibrio en los tacones bajos que había elegido, un intento de proyectar una profesionalidad que sentía que constantemente le era cuestionada antes incluso de abrir la boca. La pantalla de su móvil vibró. Un correo encriptado. Asunto: Innovatec España, la punta del iceberg. El remitente, Garganta Profunda 2.0, un seudónimo que le arrancó una media sonrisa escéptica. Abrió el mensaje con la cautela de quien ha recibido demasiadas pistas falsas. Dentro, acusaciones fragmentadas, contratos públicos adjudicados bajo sospecha, una cultura laboral tóxica, el nombre del CEO, Rafael Montesinos, repetido como un mantra oscuro. La fuente anónima afirmaba que otros periodistas habían recibido la misma información y la habían desechado, o peor, habían sido persuadidos para hacerlo. Amara sintió el familiar cosquilleo de adrenalina mezclado con una profunda lasitud. Otra montaña que escalar, otra posible decepción. Pero la mención de Innovatec, ese gigante tecnológico con su fachada reluciente en el corazón financiero de Madrid, sus campañas de marketing sobre diversidad e inclusión, que siempre le habían parecido una capa de pintura fresca sobre madera podrida, despertó su instinto. Esto era diferente. Esto olía a la clase de podredumbre que se esforzaba por ocultar su hedor con los perfumes más caros. La fuente de la cafetería resultó ser un fiasco, un ex empleado resentido con más quejas personales que pruebas concretas. Amara escuchó con paciencia, tomando notas que sabía que probablemente no llevarían a ninguna parte, mientras el hombre detallaba las supuestas injusticias en la asignación de plazas de aparcamiento. Y a mí, que llevo 10 años en la empresa, me dan la más alejada, se lamentaba. Amara asintió, pensando en el correo de Garganta Profunda 2.0. Algunas puertas merecían un portazo, otras una patada. De vuelta en la relativa seguridad de su apartamento, con el bullicio de lavapiés filtrándose por la ventana, Amara se sumergió en la investigación preliminar de Innovatec. Horas después, rodeada de tazas de café vacías y el resplandor azulado de la pantalla, el perfil de Rafael Montesinos comenzó a tomar forma. 45 años, rubio ceniza, ojos azules que las revistas económicas describían como penetrantes, y a Amara le parecían simplemente fríos. Licenciado en ESADE, un ascenso meteórico, una red de contactos que llegaba hasta las más altas esferas. Su imagen pública era impecable, el visionario moderno, el líder carismático. Pero entre líneas, en foros anónimos de empleados y en comentarios borrados de noticias antiguas, surgían otras palabras. Arrogante, despiadado, un hombre que no toleraba el fracaso ni la disidencia. Amara redactó una solicitud de información formal, citando la ley de transparencia en lo referente a los contratos públicos que había logrado identificar. La respuesta de Innovatec llegó en menos de 24 horas. Un documento pulcro, lleno de jerga corporativa que esencialmente no decía nada. Una obra de arte de la evasión. Rafael Montesinos, en su torre de cristal en el Paseo de la Castellana, fue informado de la consulta por su jefa de comunicación. Amara Diallo, freelance,
preguntó él, arqueando una ceja perfectamente perfilada. Probablemente buscando alguna migaja para un blog sin lectores. Ignórala. O envíale el dossier estándar de responsabilidad social corporativa. Eso debería mantenerla entretenida con los osos panda. Su comentario fue recibido con risas serviles. Amara, para él, no era más que un mosquito molesto, fácilmente aplastable. No sabía que este mosquito en particular tenía el aguijón de un avispón. Los días siguientes, Amara tiró de hilos sueltos. Contactó con Elena Sanz, una veterana periodista de investigación que ahora dirigía un pequeño pero influyente digital llamado La Verdad Incómoda. Elena, una mujer de 50 y tantos, con el pelo cano cortado a lo garzón y una mirada que no se perdía detalle, había sido una especie de mentora para Amara. Innovatec y Montesinos, musitó Elena, tomando un sorbo de su café solo en la diminuta redacción de su medio, situada en un entresuelo de Malasaña. Huele a cloaca de lujo, Amara. Ten cuidado. Ese tipo tiene amigos muy poderosos y muy pocos escrúpulos. Pero si tienes algo sólido, aquí tienes tu casa. La promesa de Elena fue un bálsamo. Con renovada energía, Amara logró concertar citas con 3 ex empleadas de Innovatec. Las 3, mujeres racializadas. Las 3, despedidas bajo pretextos vagos tras haber intentado, de diferentes maneras, señalar problemas internos o haber sido víctimas de comentarios y situaciones que rayaban el acoso. Fátima, una ingeniera de software de origen marroquí, le habló con voz temblorosa de cómo sus proyectos eran sistemáticamente saboteados y sus ideas atribuidas a compañeros varones y blancos. Y cuando me quejé, dijo con los ojos brillantes de una ira contenida, me dijeron que quizás no encajaba en la cultura dinámica de la empresa. Traducido, era demasiado mora y demasiado mujer para su club de chicos. Otra, Sofía, afrocolombiana, que había trabajado en marketing, le contó cómo Rafael Montesinos la había mirado de arriba abajo en una reunión, comentando en voz alta que su exuberancia era distractora. Poco después, su contrato no fue renovado. Las historias pintaban un cuadro desolador, un patrón de discriminación y abuso de poder encubierto bajo una pátina de modernidad corporativa. Pero aún faltaban las pruebas de la corrupción en los contratos públicos. Mientras Amara avanzaba, la presión comenzó a sentirse. Primero fueron comentarios anónimos en sus escasas publicaciones online anteriores, atacando su profesionalidad, insinuando incompetencia. Luego, su perfil de LinkedIn recibió una oleada de visitas de empleados de Innovatec, una forma sutil de intimidación. Una noche, al volver a casa, encontró la cerradura de su apartamento forzada, aunque aparentemente nada había sido robado. ¿Un aviso? ¿O simple delincuencia común en un barrio como el suyo, como intentó convencerse? El miedo, frío y reptante, comenzó a ser acto de presencia. Rafael Montesinos, informado por su jefe de seguridad, un exmilitar con cara de pocos amigos llamado Garrido, de que la periodista seguía husmeando, frunció el ceño. «Esta mujer negra y gorda sigue molestando», dijo con desprecio a Garrido. «Pensé que se habría cansado. Parece que tendremos que subir el tono. Quiero que su nombre sea fango en Internet. Quiero que nadie se atreva a publicar una línea suya. Desacredítala. Humíllala. Asegúrate de que entienda que hay gente con la que no se juega». La campaña de desprestigio se intensificó. Aparecieron perfiles falsos en redes sociales con fotos de Amara sacadas de contexto, acompañadas de comentarios racistas y gordofóbicos de una crueldad hiriente. Memes ofensivos circularon por foros anónimos. Se filtró la dirección de su antiguo trabajo y algunos datos personales menores. Amara se sintió expuesta, violada en su privacidad. Cada notificación en su teléfono era una punzada de ansiedad. Elena la llamó preocupada. «Están intentando romperte, Amara. Es el manual del matón corporativo. No les des ese placer». Pero era difícil. Las dudas la asaltaban en las largas noches de insomnio. Valía la pena. ¿Quién era ella, una periodista freelance con recursos limitados para enfrentarse a un gigante como Innovatec? La imagen de Fátima, de Sofía, sus voces temblorosas pero dignas, volvía a su mente. El recuerdo de aquel profesor que había desestimado su trabajo por ser quien era. No, no se rendiría. Con una determinación renovada, Amara utilizó sus conocimientos de ciberseguridad, básicos pero suficientes, para rastrear algunas de las IPs de los ataques más virulentos. Con la ayuda de un amigo hacker al que había conocido en un taller de periodismo de datos, logró vincular varias de las cuentas falsas a una pequeña empresa de gestión de reputación online, con un único cliente importante en sus registros públicos.
Innovatec España. Era una conexión circunstancial, pero para Amara fue una confirmación. Estaba en el camino correcto y Rafael Montesinos estaba asustado. Fue entonces cuando Garganta Profunda 2.0 volvió a contactar. Esta vez el mensaje era urgente. Quieren silenciarme. Creo que saben quién soy. Nos vemos en el sitio de siempre esta noche. Tengo algo para ti. Ten cuidado. El sitio de siempre era un rincón oscuro del Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, un lugar que habían usado para un breve encuentro anterior donde la fuente le había pasado los primeros documentos. Amara sintió un escalofrío. Informó a Elena de la cita, enviándole su ubicación en tiempo real. Acudió al retiro con el corazón latiéndole con fuerza. La noche era fría y el parque estaba casi desierto. En la penumbra vio una figura encapuchada esperándola cerca de un banco. Era un hombre joven, pálido y nervioso, apenas reconocible como el becario de Innovatec que había visto brevemente en una foto de grupo online. «No tengo mucho tiempo», susurró, entregándole un disco duro externo. «Aquí está todo. Correos, grabaciones. Montesinos es un monstruo. Se enteraron de que estaba filtrando cosas. Tengo que desaparecer». Antes de que Amara pudiera decir nada, el joven se esfumó entre las sombras. De vuelta en su apartamento con las manos temblorosas, Amara conectó el disco duro a su portátil. Lo que encontró superó sus peores expectativas. Correos electrónicos internos donde Rafael Montesinos daba órdenes explícitas para amañar licitaciones de contratos públicos, desviando fondos a empresas fantasma. Grabaciones de reuniones donde se burlaba de las leyes de igualdad y daba instrucciones para gestionar las quejas de empleadas como Fátima y Sofía, utilizando un lenguaje soez y discriminatorio. Había referencias claras a la campaña de desprestigio contra ella. «Asegúrense de que esa negra gorda no vuelva a levantar cabeza», decía la voz fría y arrogante de Montesinos en una de las grabaciones. Amara sintió una oleada de náuseas, seguida de una furia fría y controlada. Tenía las pruebas. Tenía al monstruo acorralado. Junto a Elena pasaron las siguientes 48 horas verificando la autenticidad del material, cruzando datos, redactando el artículo que sacudiría los cimientos de Innovatec y de la élite empresarial madrileña. Cada palabra era sopesada, cada afirmación respaldada por una prueba irrefutable. Era la historia de su vida. Como parte del protocolo periodístico, Elena envió un correo formal a Rafael Montesinos y al Departamento de Comunicación de Innovatec, detallando las acusaciones principales y ofreciéndoles la oportunidad de responder antes de la publicación, fijada para 2 días después. Era un movimiento arriesgado, pero necesario para la credibilidad del reportaje. La respuesta no tardó en llegar, pero no fue la que esperaban. Un asistente de Montesinos llamó a Amara directamente. «El señor Montesinos está muy impresionado con su persistencia», dijo la voz untuosa al otro lado de la línea. «Le gustaría reunirse con usted en persona para discutir sus preocupaciones. Mañana por la tarde, en su despacho privado en la sede de Innovatec, comprenderá que, dada la sensibilidad del asunto, prefiere que sea un encuentro discreto». Amara intercambió una mirada con Elena. Era una trampa, lo sabían, o un intento desesperado de intimidación o soborno. «Dígale al señor Montesinos que estaré allí», respondió Amara, su voz firme a pesar del nudo en el estómago. La tarde siguiente, Amara entró en el imponente vestíbulo de la torre de Innovatec. El mármol brillaba, el aire olía a dinero y a un sutil ambientador con aroma a éxito. Se sintió observada, cada uno de sus pasos analizado, los trajes impecables, las sonrisas corporativas que no llegaban a los ojos. El contraste con su propia ropa, elegida con esmero pero inevitablemente diferente, era palpable. Llevaba un vestido de corte sencillo, pero de un color morado intenso, un pequeño acto de autoafirmación, y su maletín contenía, además de su cuaderno y bolígrafo, 2 pequeñas grabadoras de audio y su teléfono, transmitiendo en vivo a un servidor seguro que Elena monitorizaba. El despacho de Rafael Montesinos estaba en la última planta, con unas vistas panorámicas de Madrid que quitaban el aliento. Él la recibió de pie, detrás de un enorme escritorio de diseño minimalista. Su traje gris perla era impecable, su sonrisa un estudio de encanto depredador. «Señorita Diallo», dijo extendiendo una mano que Amara estrechó brevemente. Su apretón fue firme, casi doloroso. «Admiro su tenacidad. No muchas personas se atreverían a llegar tan lejos». «Solo busco la verdad, señor Montesinos», replicó Amara manteniendo la calma. Se sentaron.
El aire en la habitación era tenso. Montesinos comenzó con una oferta velada. Innovatec valora el talento y la iniciativa. Quizás podríamos encontrar una manera de redirigir su energía hacia proyectos más constructivos. Tenemos un presupuesto considerable para consultorías externas. Amara negó con la cabeza. No estoy interesada en una consultoría. Estoy interesada en las respuestas a mis preguntas sobre corrupción y discriminación sistemática en su empresa. La sonrisa de Montesinos se desvaneció, reemplazada por una mueca de desdén. Mire, señorita Diallo, su voz se volvió más fría. Usted es una periodista freelance, negra, y seamos honestos, su imagen no es precisamente la que abre puertas en este mundo. ¿De verdad piensa que alguien va a creer sus fantasías por encima de la palabra de un hombre como yo, de una empresa como Innovatec? Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir, para hacerla dudar de sí misma. Amara sintió la familiar punzada de ira, pero la controló. Tengo pruebas, señor Montesinos. Pruebas irrefutables. Él se rió, una risa seca sin alegría. Pruebas. Unos cuantos papeles y el testimonio de empleadas resentidas. ¿Quién cree que es usted para desafiarme? ¿Una especie de justiciera? Este mundo no funciona así. La gente como usted no cambia nada. Está sola en esto. Nadie la va a apoyar. Publica eso y destruiré lo poco que le queda de carrera. Se asegurará de no volver a trabajar en esta ciudad. Haré que se arrepienta de haber nacido con ese color de piel y ese cuerpo. La malicia en su voz era palpable, su rostro una máscara de arrogancia y odio. Había cruzado la línea, confirmando todo lo que Amara sospechaba sobre su carácter. Amara lo miró fijamente, sus ojos inteligentes brillando con una luz fría. Puede que esté sola en esta habitación, señor Montesinos, pero mi trabajo hablará por mí, y créame, el mundo la escuchará. Se levantó. Gracias por su tiempo. Antes de que él pudiera replicar, Amara se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Rafael Montesinos con la palabra en la boca, una extraña mezcla de furia y, por primera vez, una sombra de incertidumbre en sus ojos azules. Esa misma noche, La Verdad Incómoda publicó el reportaje de Amara Diallo. Las pruebas eran demoledoras. Los correos, las transcripciones de las grabaciones, los testimonios de las víctimas e incluso un breve fragmento de audio de la propia diatriba de Montesinos en su despacho, captado por las grabadoras de Amara. El titular era directo: Innovatec España, corrupción, discriminación y abuso de poder bajo el mandato de Rafael Montesinos. El impacto fue inmediato y sísmico. A la mañana siguiente, el nombre de Innovatec y Rafael Montesinos estaba en todos los medios nacionales. Las acciones de la matriz internacional cayeron en picado. Las redes sociales ardían con el hashtag InnovatecCorrupción. La junta directiva de Innovatec Global convocó una reunión de emergencia y antes del mediodía emitió un comunicado anunciando la suspensión inmediata de Rafael Montesinos y el inicio de una investigación interna exhaustiva. La Fiscalía Anticorrupción anunció que habría diligencias. Durante días, Amara vivió en un torbellino. Entrevistas, solicitudes de comentarios, el reconocimiento de colegas que antes apenas la saludaban. Pero también una nueva oleada de ataques online, esta vez de defensores de Montesinos o de aquellos que simplemente disfrutaban del anonimato para destilar su veneno racista y gordofóbico. Elena actuó como un escudo, filtrando lo peor, pero Amara leyó lo suficiente para saber que la victoria tenía un sabor agridulce. Rafael Montesinos fue formalmente despedido una semana después. Las pruebas presentadas por Amara eran tan contundentes que su posición era insostenible. Se le vio saliendo de la torre de Innovatec con una caja de cartón, su rostro demacrado y una expresión de incredulidad furiosa. Los fotógrafos lo acosaban. El hombre que se creía intocable había caído. Un par de meses más tarde, el polvo comenzaba a sentarse. Varias directivas de Innovatec España habían dimitido. El nuevo equipo directivo, impuesto por la matriz, había iniciado un proceso de revisión de todas las licitaciones y había implementado un nuevo protocolo contra la discriminación, invitando a Amara a participar como observadora independiente, una oferta que ella declinó cortésmente. Su trabajo era informar, no gestionar. Fátima y Sofía, junto con otras ex empleadas, presentaron una demanda colectiva contra Innovatec, utilizando el reportaje de Amara como prueba fundamental. Tenían una oportunidad real de obtener justicia. Amara recibió el Premio Nacional de Periodismo de Investigación por su trabajo. En la ceremonia,
con un vestido de vibrante color esmeralda que había encontrado tras una ardua búsqueda y que celebraba su figura, habló no solo de la corrupción, sino de la importancia de escuchar las voces silenciadas, de luchar contra los prejuicios que intentan definir quién es creíble y quién no. La verdad, dijo, su voz clara y firme resonando en el auditorio, no tiene color de piel, ni talla, ni género. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para contarla. En su pequeño apartamento de lavapiés, con el premio ocupando un lugar de honor en su estantería, Amara sorbió un té de menta. El móvil vibró. Otro correo encriptado. Otra posible historia. Sonrió. La lucha continuaba. Las puertas seguían existiendo. Pero ahora Amara Diallo sabía con una certeza tranquila y profunda que tenía la fuerza no solo para llamar, sino para derribarlas una a una. El reflejo que le devolvía la pantalla de su portátil ya no era el de una mujer intentando ser invisible, sino el de una periodista que había encontrado su voz y que no pensaba callarse.